Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de Física 2 de la Universidad de las Fuerzas Armadas, SPC de la Tacunga. Nuestro grupo está conformado por Catherine Gualotuña, Pilar Medina y Lady Vázquez. El tema de lo que les hablaremos hoy va a ser flotabilidad y el principio de Arquímedes. Bajo el agua, los buzos y los animales marinos experimentan una fuerza de flotación o de flotabilidad que casi equilibra sus pesos. La fuerza de flotación es igual al peso del volumen de líquido desplazado, principio de Arquímedes, y surge porque la presión aumenta con la profundidad en el fluido. Los animales marinos tienen una densidad muy cercana a la del agua, por lo que sus pesos casi igualan a la fuerza de flotación. Los seres humanos tienen una densidad ligeramente menor que la del agua, por lo que pueden flotar. Cuando los líquidos fluyen, ocurren efectos interesantes, porque la presión del fluido es menor donde la velocidad es mayor, que es el principio de Bernoulli. Presión de un fluido. La presión depende de la profundidad, por eso nos viene dada esta ecuación, que P es la presión igual a la densidad por la altura y la gravedad. La fuerza es proporcional al área donde se aplica la presión, por eso tenemos que la fuerza es igual a la presión por el área. Flotabilidad y el principio de Arquímedes. El empuje o fuerza de flotación es la fuerza que ejerce un fluido sobre el objeto hacia arriba. Su valor corresponde al peso del volumen del fluido desplazado por el objeto. Flotabilidad y el principio de Arquímedes. ¿Por qué flota un objeto? Consideremos la fuerza neta actuando sobre un cilindro sumergido en un fluido de densidad ρF, que viene siendo la densidad del fluido. Las fuerzas F1 y F2 deben ser la presión del agua. La fuerza neta es la suma de ambas fuerzas. Como tenemos aquí esta ecuación, que Fn es la fuerza neta, que es igual a F2 menos F1. Y esto a la misma vez viene siendo la densidad del fluido por la gravedad, por la variación de la altura y por el área, que a su vez viene siendo la densidad del fluido por la gravedad y por el volumen. La fuerza neta actúa hacia arriba. Esta se llama empuje o fuerza de flotación, que nos viene dando por Fb. Bien, tenemos que Fb es la fuerza de flotación, que es igual a la densidad del fluido, que viene siendo ρf, por la gravedad y por el volumen del objeto. La fuerza de flotación sobre un cuerpo sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Esto es dicho por Arquímedes. Una pequeña nota. Si el objeto está parcialmente sumergido, lo que importa no es el volumen total del objeto, sino el volumen sumergido. Flotabilidad, fuerza neta. Tenemos una sumatoria de fuerzas que es igual a Fb menos Fg, que a su vez es igual a ρ sub F por G por Bs menos ρ sub 0 por G por B sub 0, con Bs siendo el volumen sumergido, B sub 0 siendo el volumen del objeto, ρ sub F siendo la densidad del fluido y ρ sub 0 la densidad del objeto. Si el cuerpo está totalmente sumergido, esto quiere decir que el volumen sumergido va a ser igual a B sub 0, que es el volumen del objeto, y no ha llegado a su posición de equilibrio. Entonces vamos a tener también la ecuación de la variación de la densidad, o también
la densidad del fluido menos la densidad del objeto. Esto multiplicado por el volumen del objeto por la gravedad, que va a ser igual a la masa por la aceleración, o también gravedad. Entonces podemos decir que si la densidad del fluido es mayor a la densidad del objeto, tenemos que el objeto tiene una A positiva, va a subir. Y si la densidad del fluido es menor a la densidad del objeto, tenemos, si A es negativa, entonces va a bajar. Flotabilidad, fuerza neta. Si el cuerpo no está totalmente sumergido, tenemos una sumatoria de fuerzas similar a la anterior, solo que el volumen sumergido va a ser diferente al volumen del objeto. Entonces tenemos cuando un cuerpo flota, su A va a ser igual a 0. Entonces tenemos una ecuación que va a ser la densidad del fluido por el volumen sumergido, que va a ser igual a la densidad inicial o densidad del objeto por el volumen del objeto. Entonces tenemos también unos ejercicios resueltos. Nos dice: un cubo de hierro de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua si tiene un peso con una magnitud de 560.40 newtons. Entonces nos pide calcular la magnitud del empuje que recibe y cuál será la magnitud del peso aparente del cubo. Pues bien, ahora sacaremos los datos, que nos da que la longitud de la arista es de 20 centímetros, pero la pasaremos a metros, que nos daría 0.2 metros, con un peso de 560.4 newtons. También tenemos el volumen, que va a ser igual todas las aristas, entonces por ende tendremos que 0.2 por 0.2 por 0.2 nos va a dar a 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces también ocuparemos el peso específico del agua, que es 9.800 newtons sobre metros cúbicos. Entonces en el primer literal nos pide que calculemos el empuje, y que el empuje está dado por la ecuación del peso aparente por el volumen. Entonces, reemplazando la ecuación, reemplazando el peso aparente, tenemos que es 9.800 newtons sobre metro cúbico por 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, esto nos va a dar que el empuje va a ser de 78.4 newtons. Entonces, en el literal B, nos pide que calculemos el peso aparente. El peso aparente va a ser igual al peso real menos el empuje. Entonces tenemos que el peso real es 560.4 newtons menos los 78.4 newtons calculado del empuje. Entonces nos da que son 482 newtons de peso aparente. Entonces el nivel de dificultad de esto es bajo. Y la opción correcta tenemos que es la opción 1. Bien, con nuestro segundo ejercicio nos dice: un cubo de cobre de base igual a 35 centímetros cuadrados y una altura de 12 centímetros se sumerge hasta la mitad por medio de un alambre en un recipiente que contiene alcohol. Nos pide que calculemos el volumen del alcohol que se desaloja, la magnitud del empuje que recibe. Así también nos pide cuál es la magnitud del peso aparente del cubo debido al empuje, si la magnitud de su peso es de 32.36 newtons. Bien, procedemos a resolver el ejercicio. Bien, sacando los datos nos da que tenemos un volumen de 420 centímetros cúbicos con la densidad del alcohol, que es de 790 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces también tenemos el peso real, que es de 32.36 newtons.
Entonces nos dice que el volumen desalojado es igual al volumen del cubo. Y bien, tenemos que el volumen desalojado va a ser igual a 0.42 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, calculando el literal B, el empuje nos da que va a ser de 3.25 newtons. Y en el literal C nos pide calcular la magnitud del peso aparente, que el peso aparente va a ser igual al peso real menos el empuje, y nuestro peso aparente calculado nos va a dar de 29.11 newtons. El nivel de dificultad de esto es baja y nuestra opción correcta va a ser la tercera opción. También les he propuesto un ejercicio que nos dice: durante un experimento, un cubo de madera de arista de 1 metro se coloca en un recipiente que contiene agua. Se notó que el cubo flotó con el 60% de su volumen sumergido. Entonces nos pide determinar la intensidad de empuje ejercido por el agua sobre el bloque de madera, y B, que nos pide calcular la intensidad de fuerza vertical que debe actuar sobre el bloque para que permanezca totalmente sumergido. Y aquí tenemos unas opciones de respuesta después de ser calculado. Entonces, las aplicaciones, podemos ver que en un iceberg, los icebergs funcionan también mediante teorías de física. Primeramente, el hielo es menos denso que el agua, por lo que ayuda a su flotabilidad. El agua tiene una temperatura media, por lo que el hielo, al estar por debajo de 0 grados, su densidad baja y hace que flote sobre el agua a una temperatura promedio. Además de que la flotabilidad de los icebergs también se basa en que ocupan un gran volumen, por lo que el empuje que se genera sobre ellos es muy grande. Los icebergs solamente tienen una pequeña parte de sus cuerpos completos expuestos al aire, y esto se debe a que éste se sumergirá hasta la fuerza de empuje y se iguale con la fuerza ejercida por su densidad y su volumen. Eso es todo. Muchas gracias.